Como se mencionó, hoy vamos a estar viendo el último tema del mensaje básico y es el inicio de las bendiciones del evangelista. Amén. Y para nosotros, o para esta iglesia, ha sido una bendición poder contar con este tiempo, ¿sí? Han sido el tiempo que el Señor ha tomado para podernos dar dirección. Amén. Yo espero que usted haya disfrutado y puedan ustedes ver hacia dónde el Señor va. Bien. Cuando pensaba en este mensaje, a veces nosotros tenemos miles de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo soy una de esas que pienso que el Evangelio debe, cuando toma lugar en nuestra vida, empieza a hacer una serie de cambios. Cambios que algunas veces podemos ver de manera positiva y otras que son como cuando le explicamos a usted hace 8 días, como cuando raspamos la olla, ¿bien? Y empieza a quitar lo que no sirve o lo que no es importante, ¿bien? Y eso hace parte pues, del trabajo que el Señor hace en nosotros, ¿bien? Quise tomar este pasaje bíblico porque cuando usted lee, o bueno, cuando leí la historia de Ruth, me di cuenta que alrededor de Ruth y de Noemí pasan una serie de cosas, circunstancias, ¿no? Difíciles. Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos, se queda con las dos que no eran, pero sí fueron, ¿cierto? Y Noemí decide regresar a Belén después de una crisis. Y cuando ella decide irse, le dice a Ruth y a Orfa, le dice, ahora es tiempo de que ya me dejen y se vuelvan a su casa, ¿sí? Y, esperen un momento, Gio, ¿me haces un favor? Apagas el ventilador del buffer, que parece que todos estuviéramos a punto de despegar hoy. Gracias, Pa. Y cuando ella les dice, es hora de que se vayan, es hora de que ustedes, gracias, se devuelvan a sus dioses. De hecho, le dice a ellos dos, vuelvan a su cultura, vuelvan a sus dioses, yo me voy sola. Entonces las dos lloran, sí, esto es una novela, pero ni La Rosa de Guadalupe se iguala, ¿sí? Porque ¿en qué contexto, sí? Aquí en Colombia, ¿qué nueras llorarían así al lado de su suegra? No, ¿sí? Pero ellas lloran y le dicen, no, iremos contigo. Pero Noemí, insisten que se vayan, ¿sí? Váyanse y devuélvanse porque yo no les puedo dar más hijos y si tuviera la oportunidad de darles hijos, cuando crezcan, ¿sí? Ya ustedes no les va a dar hijos a ellos. Es decir, devuélvanse. Pero hay una confesión de Ruth. Y esa confesión de Ruth me parece hoy acertada. Es una confesión que todos nosotros debemos tener en nuestra vida. Ruth es moabita. Ruth no es hebrea. Ruth no pertenece al pueblo de Israel. Ruth no pertenece a ninguna de las 12 tribus. Ruth no es una mujer que debería estar con ellos. Ruth debería estar apartada porque Ruth es una mujer que no hace parte de la familia. Pero Ruth tiene esta confesión en el versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la confesión de Ruth. Es una confesión que da una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de Ruth en ese momento? Hey, Noemí, ahora soy hebrea, aunque no lo sé. Porque tu pueblo es ahora mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Yo ya no quiero seguir
en esa cultura. Y todos nosotros dejamos de cierta manera muchas cosas. Pero si usted se da cuenta, el contexto de Ruth no es fácil, porque acaba de perder a su esposo, porque está sola y porque se va a una tierra extranjera ahora a vivir en un lugar donde no le pertenece. Pero tiene esa valentía. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga Jehová. Ahora tiene grabado en el corazón, ¿quién? El Evangelio. Está grabado el Evangelio. Dice, y así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. ¿Por qué? Porque ya en el corazón de Ruth estaba la determinación ¿de qué? De servir, de seguir a pesar de la prueba. Y precisamente eso es lo que a veces nos sucede. Hermanos, todos nosotros llegamos al Evangelio de una u otra forma apedreados, golpeados. De alguna u otra forma, en medio de una crisis, llegó el Evangelio. Y en medio de esa crisis, ahora tenemos que dar una conclusión, una confesión y conclusión. ¿Cuál es esa confesión y cuál es esa conclusión que usted da? Porque en medio de la crisis puede que se nos olviden muchas cosas y salgamos desesperados, corriendo a hacer cosas que no deben ser. Pero la confesión de Ruth es, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Voy a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir adelante. Voy a seguir contigo. Cuando usted lee la historia, Dios empieza a bendecir a Belén. Empiezan a tener bendición en la agricultura. Y empieza a entrelazarse un sinnúmero de cosas que llevan a ¿qué? A Ruth a casarse ¿con quién? Con Boaz, ¿cierto? Es una historia romántica, porque Ruth se le cuestan los pies y hay tanta cosa y ay, qué bonito, ¿cierto? Pero cuando uno termina dando esas dos cosas, ¿sí? Yo le dije hace 8 días que lo primero que siempre debemos hacer nosotros era ¿qué? Tomar el pacto. Era tomar el pacto. Esa fue la conclusión de hace 8 días y hoy es ¿qué? La introducción. Yo debo tomar el pacto. ¿Cuál fue el pacto que tomó Ruth? Tu Dios será mi Dios. Al que tú crees, al que tú sigues, al que tú crees, al que te ha dado todo, a ese Dios voy a seguir. Se aferró a ese pacto. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos el pacto? Se establece el plan de Dios. Y cuando yo veo esta historia, Ruth no sabía para dónde iba. Ruth no sabía hacia dónde Dios la estaba llevando. Pero Ruth confiaba en que ese Dios, que era el Dios de Noemí, iba a cumplir su plan en él. Y en medio de ese plan, y en medio de esa situación, ella confió, tomó el pacto y siguió el plan de Dios. Y como usted puede darse cuenta, pues ella conoce a Boaz. Boaz es el prototipo porque redime, ¿no? Redime a Ruth. Y al final, ¿qué pasa? Que Boaz y Ruth son los tatarabuelos de David, si no estoy mal. Es decir, que ahí se cumple el plan de Dios. De Ruth y Boaz nace, ¿quién? El rey David más adelante. Entonces, todo lo que pasa por una crisis, todo empezó ¿por qué? Por una crisis. En medio de la crisis, tomó el pacto. Y hoy le digo, se puede estar pasando por medio de una crisis. ¿Qué diga que estoy? Tomar el pacto. ¿Quién es el pacto? Cristo es el pacto. ¿Cómo yo tomo el pacto? Cuando creo que Él es la solución a todos los problemas. ¿Amén? Porque para Ruth fue la solución a todos sus problemas. El problema que yo tengo, Él lo va a solucionar. ¿Y qué pasa? Que viene el plan de Dios. Se ejecuta el plan de Dios y hay una bendición.
esa bendición de evangelista. Ella no sabía que iba a ser parte del linaje. Y por parte de ese linaje nace el rey David. Y por el linaje de David viene ¿quién? El Mesías. Y noten esto, una mujer que no era hebrea termina siendo ¿qué? Parte de la historia del plan de Dios. Amén. Y así hay varias mujeres. Está Rabá, la prostituta. Ella también es tatarabuela ¿de quién? De Cristo. Y una mujer que tomó también el pacto en medio de una crisis. ¿Y qué pasó? Que terminó siendo parte del plan de Dios. Todos los que estamos aquí, estamos en este plan. Amén. Y en medio de la crisis tenemos que aferrarnos al pacto. Tomar el pacto. No se suelte el pacto. No lo haga. Aún por más dificultades que atravesemos, no lo piense. No lo llegue a ni siquiera a meditar. ¿Sí? Como le decía hace 8 días, el hombre carnal siempre va a querer despojarse del plan de Dios por su yo. Pero el hombre espiritual va a seguir el plan de Dios. ¿Sí? No era fácil para Noemí y para Ruth estar solitas en un campo, ¿sí? Hebreo. Quizás, y de hecho si usted lee, Noemí se encuentra con algunos parientes y, hola, ¿cómo estás? No me llamen más Noemí, llámenme amarga, porque amarga está mi alma por dentro. ¿Sí? Pero aún cuando estaba tan amargada, Ruth estaba ahí diciéndole, ¿y ahora qué hacemos? Ve al campo, allá te van a dar algo para comer. Y ella iba y trabajaba, ¿sí? Después se da cuenta de que Boaz está interesada en ella y es Noemí la que le dice, ve y haz esto, ve y haz lo otro, ¿sí? Y después terminan ellas estando bien económicamente. Hay una bendición, tras todo siempre hay una bendición. Y seguramente después Noemí dijo, ahora sí, vuélvanme a llamar Noemí, porque ya no estoy tan amargada. ¿Amén? Entonces, yo quiero que usted entienda que todo lo que nos pasa en nuestra vida hace parte de ese plan que Dios tiene para cumplir muchas cosas en nosotros. Yo me siento muy contento de que poco a poco vamos descubriendo el plan de Dios. Que a veces nos cuesta muchas cosas, pero que usted lo debe ver así. Usted tiene que entender que el mundo intenta, me gusta esta palabra, intenta ser feliz. ¿Sí o no? Y lo intenta, ¿sí? Aún en medio de ¿qué? De sufrimiento. Eso es lo increíble, que aún en medio del sufrimiento el mundo intenta ¿qué? Intenta ser feliz. Usted sale allá a la calle y usted ve gente siendo feliz. Y lo intentan, ¿no? ¿Cómo vas? Bien. Sí. Por ahí problemas que no faltan, pero bien. Por lo general siempre le dicen a uno así, ¿cierto? Sí, bien. Pero por dentro, ¿cómo están? Como Noemí, amargados. ¿Por qué? Porque no es lo que quieren. No es la vida que quieren. Entonces, ¿qué hacen? Intentan ser felices. Y siempre van a hacerlo así. Yo también era uno de esos que, ¿cómo vas? Bien, por dentro. ¿Sí? Porque así somos los colombianos. ¿Sí? Yo ayer hablaba y decía, nosotros somos muy teatrales, ¿sí o no? Como colombianos. Tú sonríes cuando te preguntan, ¿cómo vas? Bien. Bien, sí. Pero por dentro, si supiera cómo estoy. Pero por fuera de la teatralidad, ¿no? Nuestra habilidad teatral de poder, no sigas preguntando, no me sigas indagando, pasa por favor de largo. Porque así somos los latinos, así somos nosotros. Colombia es un país que tiene esa característica. Intenta ser feliz. Y entonces, yo veo que mi nación tiene muchas cosas folclóricas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a mitad de año la fiesta del San Juan, San Pedro, San Córcholis, tantos San Juanes, ¿sí?
Y la gente ahorita se va de vacaciones a sus lugares. ¿A qué? A intentar ser feliz. Vamos a reunirnos en familia y vamos a hacer, porque eso es lo que yo hacía con mi familia en estas fechas. ¡Vamos! ¡Sí! Intentar ser feliz. ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Pero aquí se puede ser feliz mientras, ¿sí? Y hacíamos todo lo que hacíamos, ¿no? Bailar, tomar, hacer mil cosas. La risa entre primos. Y el otro día volvíamos ¿a qué? A nuestra realidad, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Entonces, a principio de año tenemos la fiesta del Carnaval de Barranquilla, ¿no? Es una fiesta que es como por meses. Hay pre, post, carnaval. Eso es una locura acá en nuestro país. ¿Por qué? Porque el mundo intenta ser feliz. ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Entonces, ellos creen, nosotros debemos ver que hay una bendición que es real y hay una bendición que es falsa. Y Satanás es experto en eso, en darte a entender que esto es una bendición. Hay una gente que agradece, ¡ay, gracias Dios! Ahorita estaba viendo unos chicos que llevaban una six-pack. Gracias Dios porque tenemos para... Y agradecen a Dios. Creen que eso es una bendición. Gracias porque tenemos para tomar. Dios me ha dado la fuerza para... ¿sí? Y ayer entendí una cosa de parte del Señor, que hoy quiero que usted entienda. Cuando explicamos nosotros Génesis 6, la maldad del hombre, a veces me quedo corto explicando esa parte. Pero quiero que hoy usted entienda que la maldad del hombre influenciada por Satanás es tan grande que a veces nosotros terminamos en medio de esa maldad. Cuando un hombre se alcoholiza, o cuando un hombre se droga, o cuando un hombre accede violentamente a un niño, ¿cierto? Lo viola, ¿sí? Es por la maldad. ¿A quién le interesa que ese hombre todos los días se emborrache? Al que tiene el emporio de la cerveza. A él no le va a importar que tú pierdas tu casa. A él no le va a importar que tú pierdas tu familia. A él no le va a importar que tú pierdas lo que pierdas. A lo único que le importa es que tú gastes para que él siga siendo ¿qué? Rico. Y lo mismo el que se droga. Al que se droga no le importa quién es el que consuma, porque él va a seguir siendo rico y va a tener dinero. Al único que le importa es que tú lo hagas. Y esa es la maldad del hombre. Porque a él no le importa que tu cerebro se destruya, que tus riñones se dañen, que tu corazón falle, que te vuelvas un adicto. A él no le importa que tu familia se destruya, no le importa que tus hijos porque él sabe muy bien que el día que mueras, otro va a tomar el lugar. Y va a seguir recibiendo ¿qué? Ese dinero. Esa es la maldad del hombre. No le importa. Y lo mismo el que tiene los casinos. ¿Sí o no? A él no le importa que tú pierdas todo con tal de que él siga ¿qué? Teniendo. ¿Ven? Esa es la maldad del hombre. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. Eso es Génesis ¿qué? 6. Nos quedamos cortos. La gente, nuestro país es así. Entonces, hoy, y quiero que usted lo apunte ahí en sus títulos de oración, ¿sí? Nosotros estamos pensando en abrir un aposento para las adicciones y poderles explicar a los muchachos y a los jóvenes, hey, la culpa no es tuya. La culpa es de un hombre malvado que te quiere ver ahí, porque tú la compras. A ti nadie te la regala. Tú tienes que comprarla. Y mientras tú la compras, ese sigue ¿qué? Disfrutando de su vida mientras tú te destruyes. Mientras tú estás acabando con tu vida. Entonces, hermano,
nosotros tenemos la respuesta a eso, amén, porque es Cristo la solución a todos nuestros problemas. Entonces podemos hablarle a alguien, podemos ayudarlos a salir de la drogadicción, a salir del alcoholismo, a salir de juegos de azar, a salir de cualquier adicción, hermano. Hasta incluso, mire, yo le decía ayer a los hermanos, el que creó las redes sociales, o principalmente TikTok, no lo creó para que usted se informara. Él lo creó con toda la intención de que usted fuera esclavo y que todo el día estuviera dándole ahí. Porque él lo creó así. ¿Cómo hago yo para que las personas se queden horas? Y lo creó. Creó un sistema de adicción. Y yo veía niños que lloraban y hacían así con la almohada llorando de la adicción que tienen por el celular. Entonces, vivimos bajo ¿qué? Bajo una bendición falsa. Bajo algo que es ¿qué? Falso. Porque Satanás creó esas cosas como bendición, pero son falsas. ¡Ey, ten dinero! ¡Ey, ten fortuna! ¡Ey, haz esto! ¡Ey, sé esto! ¡Sé aquello! ¡Sé lo otro! Pero todo es una ¿qué? Bendición falsa. Pero hay una bendición que es ¿qué? Que es real. Y para eso nosotros debemos ver como Ruth. Ruth hubiera dicho, me devuelvo para mi nación, me devuelvo para mi cultura y me quedo allá. Pero no. Ruth hizo otra cosa, dijo, yo seguiré, tomaré este pacto y seguiré adelante. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Amén? Entonces, lo que vamos a ver en el desarrollo, en el contenido. Rápidamente, ¿qué vamos a ver en este contenido? Lo primero que yo debo hacer, ¿qué debo tirar? ¿Qué debo tirar? ¿Qué cosas debo tirar para que estas bendiciones que son reales, lo primero que yo veo es mis ideas? Es que lo que yo pienso, lo que yo creo, no, ¿sí? No nos debemos dejar engañar por Satanás. Lo segundo que yo debo dejar es las heridas, porque Satanás va a utilizar las heridas. Y lo tercero que yo debo dejar es la incredulidad. Es lo primero que yo debo hacer, es lo que yo debo hacer. Es lo primero que yo debo hacer es esto. Es dejar mis ideas, mis pensamientos. Lo que yo debo tirar es eso. Los segundos son esas heridas del pasado, esas heridas. Por eso nosotros en el Aposento Kids tratamos de mirar el corazón de los niños y mirar qué cosas se están formando, porque desde pequeños hay heridas que hay que sanar. Y nosotros tenemos que ver qué heridas hay. Hay que sanar esas heridas. Y esas heridas las hace el Señor a través del pacto. Cuando tomas el pacto, empieza la sanidad. Porque Ruth estaba herida. Ruth había perdido a su esposo. Ruth estaba sola. Pero ahora, tomando el pacto, esperaba y confiaba en que Dios iba a ser su respuesta. Entonces nosotros debemos entender eso, de que cuando tomo el pacto, ya no es lo que yo crea. Por eso Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. No es lo que yo piense, es lo que tú tienes en tu corazón. Y lo que tienes en el corazón, Ruth, Noemí, es lo que yo voy a grabar en mi corazón. Por eso Ruth adoptó la salvación o el evangelio a su vida. Y por eso entró en el plan de Dios. Y por eso entró en la bendición de Dios. Entonces ahí es cuando yo debo entender que ella dejó sus ideas, que ella dejó sus heridas y que ella dejó su incredulidad. Porque una cosa, y como siempre creo que se los platicé alguna vez, una de las heridas, uno de los cánceres que tenemos nosotros en la iglesia es la incredulidad. Que Dios está haciendo las cosas, no que Dios hará las cosas, no, que Dios esté haciendo las cosas. Dios está obrando ahora mismo, amén, en tu corazón, ya lo está haciendo. ¿Cuánto lo creen? Entonces tienes que tomar el pacto y creer que Dios te va a sanar, porque eso es el evangelio.
El evangelio no es otra cosa que el hombre restaurándose para estar junto con Dios y ser feliz. Eso es el evangelio. El evangelio es una sanidad de nosotros y nosotros debemos disfrutar de esa sanidad. Amén. Todos los días. Todos los días tienes que entender que Dios está obrando, que Dios lo está haciendo ahora. No es que lo va a hacer mañana, no, ya lo está haciendo. ¿Por qué ya lo está haciendo? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces yo tengo que... ¿Y dónde dice eso? Eso lo dice en Isaías 61. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y he venido a dar, ¿qué? Libertad, ¿qué? A los cautivos, a los presos, darle vista a los ciegos. Y eso después lo toma Jesús en Lucas y dice, esta palabra se ha cumplido en nosotros. Por eso cuando yo tomo el pacto, soy libre de todas esas cosas. De esas heridas, de esa incredulidad, de esos pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos recurrentes? Porque a esas cosas Dios las va a sanar. ¿Amén? Dios lo está haciendo ahora. ¿Por qué lo está haciendo ahora? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Amén? Entonces no tengamos el miedo, no tengamos temor de que Dios está orando. No tengamos temor. Esta es una Ruth. Ruth dejó esas cosas. Nosotros en este tiempo hemos dejado muchas cosas de nuestra cultura. De ser colombianos. ¿Para qué? Para ahora disfrutar del evangelio, la cultura de Cristo. Porque nosotros hemos disfrutado de esto. Y vamos a empezar a ver qué respuestas. Bien, entonces lo segundo que yo debo entender es ¿qué debo disfrutar? ¿Qué debo disfrutar como cristiano? ¿Qué debo disfrutar? Pues primero debo disfrutar lo que siempre les hemos dicho, Hechos 1:1, solo Cristo. Ahora usted me va a decir, ¿por qué solo Cristo sí? En Hechos 1:1 no dice solo Cristo. Pero lo que pasa es que en la traducción en coreano aparece la palabra solo. Porque en ese primer versículo dice que yo te he escrito y te he hablado, y en nuestra versión dice de Cristo, de Jesús el Cristo. Pero en coreano dice, porque yo te he escrito y te he hablado de todas las cosas que solo Cristo ha hecho. Por eso es que utilizan la palabra ¿qué? Solo Cristo. Y lo mismo pasa con el versículo 3. Solo el reino de Dios. Y lo segundo es que yo debo disfrutar el Hechos 1:3. Solo el reino de Dios. Y Hechos 1:8. Solo la llenura del Espíritu Santo. Estas tres cosas las debo disfrutar. ¿Qué es solo Cristo? Cuando yo tomo el pacto de solo Cristo, es que Él es el rey que deshizo las obras de Satanás. ¿Amén? Es el sacerdote que limpió mi pecado y que me volvió a unir, a religar con Dios. Es mi profeta porque me mostró el camino y solo a Él se llega al Padre. ¿Amén? Eso es que solo Cristo. Pero entonces, ¿qué es el solo reino de Dios? El solo reino de Dios es que cuando acepto a Cristo, su poder, su gracia, su amor, toda su bondad está en mí. Y nada me puede hacer frente. ¿Amén? Dígale que esté a su lado, nada te puede hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Ese es el reino de Dios. Por eso cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú vas al colegio, cuando tú vas a donde vas, ¿qué se mueve contigo? El reino de Dios. Porque con el reino de Dios quebrantamos las tinieblas. Con el reino y tú no tienes que hacer mucho para que esas cosas pasen. ¿Sí? Tú no tienes que estar reprendiendo, gritando, no. Cuando tú entiendes que es solo el reino de Dios, es que cuando te paras en algún lugar, las tinieblas son quebrantadas. Satanás tiene que huir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está en nosotros. Entonces, el reino de Dios. Por eso dice Jesús, porque el reino de Dios ha llegado a sus vidas. ¿Que es a través de quién? A través de Jesucristo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Es recibir la guía perfecta para nuestra vida. Es decir, que Cristo nos lleva por medio de su Espíritu Santo a cumplir ¿qué? El plan de Dios. ¿Amén? Es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, disfrutamos. Por eso lo debo disfrutar. ¿Cuál es su oración en la mañana? Esta debe ser su oración en la mañana. Solo Cristo, gracias.
Cuando tengas una crisis, deja de pensar, deja de revolcar tu herida, deja de tener incredulidad y aférrate a Cristo. Ora con esto. ¿Sí? Toma el pacto hoy, tómalo hoy y empieza a disfrutarlo. Y vas a sentirte que verdaderamente Dios está contigo. Porque entre más dejes que esto avance en tu vida, más te va a sacar del plan de Dios. Y esto le pasó mucho a Saúl, que se dejó convencer más por los otros que por la misma palabra de Dios. Pues no podemos terminar, ¿sí? Hay muchos hombres que empezaron muy bien en la Biblia, pero después ya no aparecen. Y así pasa con el Evangelio. ¿Amén? Entonces lo que yo debo disfrutar es esto. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Todos los días de orar, todos los días de clamar al Señor. Todos los días. Mire cómo Ruth lo hace. Ella tomó el pacto, entendió quién era Jehová y empezó a aferrarse a eso, empezó a aferrarse al plan de Dios y recibió la guía perfecta del Señor, la guía perfecta del Espíritu Santo. Nosotros debemos tener eso en nuestro corazón. Hoy seguramente usted está lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de cosas. Y si nosotros no nos aferramos, tomamos el pacto, pues no vamos a ver las verdaderas bendiciones que hay en nuestra vida. Y vamos a pensar que todo lo que pasa en nuestra vida es porque somos o tenemos algo contra Dios, Dios tiene algo contra nosotros, Dios no nos ama y volvemos a este estado de incredulidad. Es que Dios se fue de mí, se apartó de mí. No. Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha abandonado. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Por eso tomé el ejemplo de la vida de Ruth. Porque Ruth es igual que nosotros. ¿Usted y yo somos hebreos? No somos hebreos. ¿Qué? No pertenecemos a esa cultura. No somos como ellos. Pero por gracia, ¿qué pasó? Ahora somos del pueblo de Dios. Porque Pablo lo dice, porque de dos pueblos hizo uno solo. Y ahora somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Por eso lo cantamos. A veces uno canta cosas en piloto automático. Pero cuando usted realmente lo canta, como dice el salmista, cantemos con entendimiento, se va a dar cuenta que usted está proclamando el pacto. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Ven? Somos el pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos estar seguros de que esto se tiene que configurar en mi vida hoy. Que esto es lo que yo debo disfrutar todos los días. Y que cuando venga la crisis, voy a decir, Señor, eres mi Cristo. Tu reino está conmigo. La guía está conmigo. ¿Amén? Yo veía hace poco algo de cuando los capitanes de barco zarpaban, solo tenían la brújula. ¿Sí? Y solo tenían una dirección hacia donde tenían que ver y mirar hacia frente. Y ellos tenían esa claridad de que solo tenían un artefacto para ser guiados. ¿Qué pasa si el de capitán dice, ay, ya no creo en esta brújula y la tira al mar? Ahora sí, perdido. Y cuando venía la tormenta, cuando venía la dificultad, cuando venían los vientos, cuando azotaban las olas, ¿qué tenía que hacer el capitán? Mirar la brújula. Y aunque el barco se moviera, él tenía que mirar hacia dónde estaba apuntando, ¿qué? La brújula. ¿Dónde estaban los ojos del capitán? ¿En la brújula
o en la crisis? ¿Dónde están sus ojos hoy? ¿En Cristo o en la crisis? Porque cuando los marineros miraban a su capitán, y el capitán estaba concentrado ahí, estaban tranquilos. Pero cuando el capitán se desespera, todo el mundo se desespera. Yo no soy el capitán de este barco. No me mire a mí, que yo también puedo entrar en caos. Todos nos vamos. ¿Ven? He empezado a adoptar esa tranquilidad, ¿sí? Como que todo Dios lo tiene bajo control. Digo, bueno, Dios, ¿dónde tiene? Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, al autor y el consumador ¿de qué? De la fe. ¿Me hago entender? ¿Dónde deben estar nuestros ojos hoy? En Cristo. Toma el pacto acá. Señor, pero voy en medio de esta enfermedad. Sí, pero tus ojos no son la enfermedad. Tus ojos están ¿en quién? En Cristo, que es la solución a tu enfermedad. El problema económico no importa, Señor, aun cuando sea. Tienes que tener tus ojos puestos en Cristo, no en la crisis. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth no puso sus ojos en la crisis. Ruth puso sus ojos ¿en quién? En Jehová, porque ella lo dijo. No es mirar el problema, no es mirar la crisis. Es mirar ¿quién? A Cristo. Y hacia allá vamos con Él. ¿Amén? El plan de Dios es perfecto. Es bueno, agradable y perfecto la voluntad de Dios. Aunque no la entendamos en ocasiones. ¿Amén? Concluyo con lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión hoy? Una vez un pastor dijo algo muy importante en la iglesia. Chipchun. ¿Cierto? Y adoptamos el chipchun como, bueno, hay que concentrarse. Pero yo quiero fundamentarlo más. ¿Sí? Usted no se puede solo concentrar. Usted tiene que, y esta es la conclusión, vivir concentrado. Es vivir concentrado, no concentrarse solamente. Usted se concentra cuando hace una tarea. Cuando termina la tarea, ya va hacia atrás, se desconcentra. Es vivir concentrado, ¿qué? En el pacto. Yo debo vivir concentrado. No debo vivir, ¿sí? Sino debo vivir concentrado. Y a veces solo nos concentramos por minutos. O cuando tengo la crisis, me concentro. Pero cuando ya estoy así como, relajada la cosa, es como el tiempo de relax. Ajá. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Pablo vivía ¿qué? Concentrado. Sus ojos siempre en Cristo. ¿Sabe cómo es vivir concentrado? Le voy a dar un ejemplo. Pablo entra a una ciudad, predica a Cristo y después lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Pablo se levanta, se sacude y dice, ahora vamos para otra ciudad a predicar. Porque vivía ¿qué? Concentrado en el Evangelio. Aquí no quieren, no importa, en otro lugar me recibirán. ¿Usted qué hubiera hecho? Se levanta y va para su casa y dice, no vuelvo a predicarle a nadie más. Se desconcentró. Por eso tiene que usted tener cuáles son sus bendiciones reales y cuáles son la bendición falsa y en qué se está concentrando usted hoy. Yo no me puedo concentrar en algo que es pasajero. Me voy a concentrar en algo que es ¿qué? Eterno. Vivir concentrado es vivir bajo lo que Dios quiere para mí. ¿Y hacia dónde el Señor me está llevando? Porque si yo me descuido y me desconcentro por cualquier cosa, no veo el plan de Dios y termino haciendo otro plan que no es el de Dios. Por eso, hermano, esa es la conclusión hoy. Tome el pacto y viva concentrado en el pacto. Que en el medio Dios se encarga de sus cosas. ¿Amén? Porque así actúa Dios y así siempre lo hará. Porque no es porque yo lo diga,
porque la Biblia lo dice. Y nosotros tenemos que ver eso. Por eso todos los días nosotros debemos orar, todos los días debemos leer la palabra, todos los días debemos entender que vamos hacia ¿qué? Hacia Hechos 1:8, hacia la evangelización mundial. Usted y yo aquí vamos hacia la evangelización mundial. Dios te está llevando hacia la evangelización mundial. Pero es que yo no le evangelizo a nadie. Eso no es nuestro problema. Es la voluntad de Dios. Hacia allá vamos a hacerlo. Y usted tiene que estar, ¿qué? Vivir concentrado en lo que Dios está haciendo, no en el problema que está pasando hoy, no en la situación que está viviendo hoy. Salga de ahí. Por eso le dije, lo primero que debo tirar es esto. Salga de esa situación y ve hacia dónde el Señor nos está llevando. Porque así es nuestro Dios. Amén. Ruth lo entendió así. Y Ruth vio la bendición de Dios en su vida. Y de esa bendición nace el rey David. ¿Ven? Porque tomó el pacto. Entonces, que no nos quedemos en la historia como uno más. No, esta iglesia va hacia la evangelización mundial. Desde Soacha, sí, desde Soacha. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y Dios levantará discípulos. Así que concéntrese. Tome esos apuntes, léalos, órelos, grábelos en su corazón. Lea la palabra, cada palabra conéctela con el plan de Dios. Conéctelo con el plan de Dios. Amén. Oremos. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque como Ruth, Señor Dios, hoy tomamos el pacto. Tomamos el pacto de que Jesús es el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú eres, Señor Dios, la respuesta a nuestros problemas. Tú eres la respuesta, Señor, a nuestras situaciones. Tú eres la respuesta, Señor, a cualquier situación que estemos pasando, que estemos